Soy técnico de telecomunicaciones en Ciudad de México. Básicamente, soy el tipo que ves trepado en una escalera a media calle, peleándose con una maraña de cables negros. Trabajo con cobre, una tecnología que todos dan por muerta, pero que sigue ahí, bajo la piel de la ciudad, oxidándose en silencio. El cobre es caprichoso. A diferencia de la fibra óptica, el cobre es físico, reacciona al calor, a la humedad y sobre todo a la interferencia. A veces, cuando una línea está muy vieja, se produce lo que llamamos crosstalk. Las conversaciones de un par de hilos se filtran al de al lado. Es normal. Escuchas fragmentos de vidas ajenas, una receta de cocina, una pelea por dinero, un te quiero. Luego corriges el cruce y el sonido desaparece. Pero lo que encontré en la calle de Mesones, en el centro, no era un cruce normal. Todo empezó con un reporte de ruido en la línea, en un edificio de departamentos de los años 50. Al conectar mi auricular de prueba en la caja de distribución del sótano, no escuché el tono demarcado. Escuché un ambiente. No era una voz clara, era el sonido de alguien lavando trastes, el chocar del metal de los cubiertos contra la cerámica, el correr del agua, muy tenue, como si estuviera ocurriendo 3 habitaciones más allá. Revisé el registro. Ese número de terminal llevaba dado de baja de 7 años. No había corriente eléctrica pasando por ese hilo. Técnicamente, era imposible que hubiera sonido. Bueno, dije por puro hábito. El sonido del agua se detuvo. Hubo un silencio denso, luego un suspiro largo, de alguien que finalmente se sienta después de un día agotador, y la línea se quedó muerta. No pude dejarlo pasar. Durante la siguiente semana empecé a monitorear esa frecuencia desde la central. El sonido no era aleatorio. Se repetía exactamente a las 6:14 de la tarde, todos los días. No había diálogos en particular, solo eran sonidos domésticos, el crujir de un piso de madera, el dial de una radio buscando una estación, el sonido de una cerilla encendiendo la estufa. Era como si el cable de cobre hubiera memorizado la rutina de alguien y decidiera reproducirla en un bucle infinito, alimentándose de la mínima energía remanente en el metal. Un día decidí subir al departamento asignado a esa línea. Estaba vacío, en renta. El dueño me dejó pasar pensando que iba a arreglar la instalación general. El lugar olía a polvo y a encierro. Me paré en la cocina, justo donde el cable de la pared salía sin roseta. Los hilos de cobre estaban expuestos. Saqué mi auricular y me conecté directamente a las puntas. Eran las 6:12 de la tarde. Esperé a las 6:14 exactamente. Escuché el primer sonido en mi oído. El roce de una silla contra el suelo. La silla de madera que estaba frente a mí, en la cocina vacía, no se movió ni un milímetro. Sin embargo, el sonido que salía de mi auricular era tan real que pude distinguir la vibración de la madera vieja. Entonces, escuché los pasos. Eran lentos. Se acercaban a donde yo estaba. En el auricular, el sonido de los pasos subía de volumen. Yo miraba el suelo de linóleo desgastado. No había sombras. No había figuras translúcidas. No había nada. Pero mi oído me decía que alguien estaba parado exactamente a 10 centímetros de mi cara. ¿Sigues aquí?, pregunté en un susurro. Mi propia voz sonó extraña en la habitación vacía. En el auricular, el sonido de la respiración de alguien se mezcló con la mía. Fue una sincronía perfecta. No era un fantasma hablándome. Era como si el espacio mismo tuviera una memoria física y yo hubiera quedado atrapado en un pliegue. Entonces, escuché el golpe de llaves cayendo al piso frente a mí, en el auricular. Miré hacia abajo.
En el suelo, un manojo de llaves oxidadas y llenas de polvo. Salí de ahí sin decir nada. Reporté la línea como falla estructural no reparable y pedí que cortaran el puente desde la calle. Trabajo en una tienda de conveniencia en el corazón del barrio antiguo. En la madrugada afuera, Monterrey parece una ciudad muerta, pero aquí dentro, bajo las luces blancas de los refrigeradores que zumban sin parar, todo se siente demasiado expuesto. Mi nombre es Adrián y soy encargado del turno nocturno. Todo empezó con algo que cualquiera ignoraría. Una noche, como a las 9, antes de cerrar la puerta de la tienda, estaba acomodando los refrescos en el fondo, dentro del cuarto frío. Escuché el tintineo de la campana de la entrada. Salí rápido para atender, limpiándome el frío y el polvo de las manos en el pantalón. Pero no había nadie. La puerta seguía cerrada. En el piso, justo frente al mostrador, había un rastro de polvo fino que dibujaban unas huellas pequeñas, descalzas, que se detenían justo antes de llegar a los estantes. Pensé que quizá un cliente entró y salió tan rápido que no lo vi. Pero las cámaras no mostraron movimiento. La madrugada siguiente, a las 3:45 de la mañana, la música en la tienda empezó a fallar. No eran esos cortes normales como cuando te quedas sin red. Era como si alguien estuviera sintonizando una radio vieja, pero a una velocidad muy lenta. Yo me encontraba acomodando los anaqueles inferiores y entre todo el ruido, escuché mi nombre. Adrián. Levanté la cabeza y revisé el pasillo de al lado. Vi que una botella de cloro se había caído y el líquido transparente se extendía por el suelo, formando un charco. Me levanté y tomé una jerga para limpiar aquel derrame. Cuando me acerqué lo suficiente al piso mojado, en el reflejo del líquido, alcancé a ver a alguien parado justo detrás de mí. Me di la vuelta de golpe. Nada. Solo pasillos vacíos y el olor penetrante a lejía. Mi corazón empezó a latir contra mis costillas, sintiendo ese miedo, el que te eriza los vellos de la nuca. La madrugada siguiente, cerca de las 4:20 de la mañana, escuché un golpe en el cristal de la ventanilla de servicio de la puerta principal. Había una mujer afuera. Llevaba unos jeans claros, una sudadera gris. Andaba descalza, pero no se movía. Tenía la cabeza baja y el cabello le cubría la cara. Me acerqué a la ventanilla con la llave en la mano, pensando que necesitaba ayuda. Ya cerramos el acceso, jefa. Solo por la ventanilla, le dije desde dentro. Ella no respondió, solo levantó su mano y la puso sobre el cristal de la ventanilla. El cristal frente a su mano empezó a llenarse de vapor frío como si su mano estuviera hecha de hielo. Entonces, por el rabillo del ojo vi el monitor de seguridad. En la pantalla, yo estaba hablando solo. No había nadie frente a la puerta. El pánico me invadió y me encerré en la oficina trasera. Puse el seguro y me quedé ahí un buen rato, mirando el monitor de las cámaras, rezando para que amaneciera. Vi cómo lentamente una sombra cruzaba el pasillo principal. Se detenía frente a la puerta de la oficina y se quedaba ahí, inmóvil. No intentó entrar, no hubo ruidos, solo se quedó esperando. Eran ya las 5 de la mañana cuando mi relevo llegó y tocó por la ventanilla. Lo vi en las cámaras y salí temblando. Mi compañero me miró extrañado y preguntó por qué olía tanta humedad. Yo no supe qué contestar. Caminé hacia la salida y, antes de irme, miré el mostrador. Ahí, justo donde yo suelo poner mi café, había una moneda de 50 centavos antigua, de las doradas, que ya no circulan, cubierta en una especie de vapor como si acabaras de sacarla de un congelador. Desde entonces no he vuelto a pedir el turno de noche.
Faltaban solo 3 meses para recibir mi título en pedagogía. Mis padres me ayudaban con lo que podían, pero los gastos de titulación, la renta y el material de estudio no perdonan. Por eso, mi rutina era simple: estudiar de día, dormir un poco por la tarde y encender la aplicación de viajes a las 10 de la noche. Esa noche de martes el aire estaba inusualmente quieto. No había viento. Algo raro para esta zona del norte de México, donde el polvo siempre está en movimiento. Empecé con viajes cortos, gente que salía del cine, empleados de maquila terminando el segundo turno, algún estudiante que se quedó tarde en la escuela. Todo normal. A las 12:45 de la noche me cayó una notificación. El punto de recogida era una colonia vieja, de esas que quedaron atrapadas entre la zona industrial y el centro, con casas de techos altos y calles de concreto hidráulico roto. El nombre del usuario era raro, simplemente un punto. Pero a esas horas no te pones selectiva. Necesitaba el bono de la semana. Manejé por la avenida principal, donde las luces viejas de los postes bañaban todo de un color naranja, hasta que doblé en la calle indicada. Llegué a una casa que parecía abandonada, pero con el jardín impecable. Una chica estaba ahí, afuera, en la banqueta sentada. Se veía joven, quizá de mi edad. Llevaba un vestido ligero, fuera de temporada para el frío que empezaba a calar, y una mochila pequeña. Subió al asiento justo detrás del copiloto. «Buenas noches», le dije, intentando ser amable. «Buenas noches», respondió ella. Su voz era tan baja que apenas la escuché, pero no le di importancia. Hay gente que no quiere platicar y yo lo agradezco. Miré el mapa. El destino era una zona de naves industriales a medio construir, en la salida hacia la carretera. Es una zona de terracería, sin alumbrado público, donde solo hay esqueletos de acero y bardas de bloc sin terminar. Pensé que quizás sería hija de algún guardia de seguridad o alguien que trabajaba en el turno nocturno de una bodega cercana. Manejé unos 15 minutos en completo silencio, y lo que me empezó a inquietar no fue ella, sino el ambiente dentro del carro. Esa sensación de cuando se te tapan los oídos por el cambio de presión. Así se sentía. El radio estaba encendido, en una estación de música de los 80s, pero la música sonaba lejana, como si viniera de otro auto contiguo. Miré por el retrovisor para ver si ella estaba cómoda. Ella no miraba a su celular. No miraba por la ventana hacia la oscuridad del desierto. Tenía la vista fija en el reposanucas de mi asiento. «¿Te vas a graduar pronto?», preguntó de la nada. Me sobresalté. «Sí, en unos meses. Pedagogía. ¿Y tú?». «Yo también quería ser maestra», me contestó. No dijo nada más y continuó manejando en silencio. Llegamos a la zona de las naves industriales. El camino se volvió de tierra suelta. Las luces de mis faros iluminaban los pilares de concreto gris que se levantaban como dedos hacia el cielo completamente negro. No había una sola alma. «Es aquí», dijo ella. Frené frente a una barda perimetral que terminaba abruptamente en un terreno baldío lleno de matorrales. El GPS marcaba que el viaje terminaba ahí, en medio de la nada. «Son 85 pesos», dije, girándome un poco, esperando verla sacar su cartera. Ella no se movió. Se quedó mirando hacia la estructura de acero incompleta que teníamos enfrente, y de repente escuché el clac de la puerta trasera abrirse. Me asusté porque ella no se había movido ni un milímetro. Pensé lo peor. Apreté los ojos y en eso escuché el peso del asiento liberarse. Vi por el rabillo del ojo la puerta cerrarse de un golpe. Me quedé paralizado unos segundos. Respiré profundo, tratando de calmar las manos que me temblaban sobre el volante.
Observé el retrovisor y la chica ya no estaba. Miré por la ventana hacia el terreno baldío. No había nadie a caminar. No escuché pasos sobre la grava. Y de un momento a otro, una luz. La luz de una linterna me lastimó por un segundo los ojos. Luego, luces de color azul y rojo. Eran soldados que resguardaban la zona. Bajé la ventanilla y saludé a uno de los soldados que se me acercó y me dijo amablemente: «Buenas noches, señorita. Le recomiendo que se retire de esta zona». Solo respondió el saludo y le contesté que sí, que solo me había confundido de camino. Los soldados se portaron muy amables conmigo, escoltándome hasta la carretera. Manejé hasta la gasolinera más iluminada que encontré, ya sobre la carretera principal. Cuando el despachador se me acercó, me miró con una cara de extrañeza total. «¿Estás bien? Vienes muy pálida», me dijo. «Sí, solo mucho trabajo. ¿Me checas el aire de las llantas, por favor?». El muchacho rodeó el carro. Cuando llegó a la parte trasera derecha me dijo: «¿Trae la puerta mal cerrada?». «No». «¿Por qué?», contesté. Me bajé a ver y efectivamente la puerta estaba entreabierta y en la ventanilla por la parte interna se dibujaba la palma de una mano pequeña, impresa en polvo grisáceo y fino, como si alguien se hubiera intentado sostener del vidrio. Esa misma noche borré la aplicación. Terminé mis estudios trabajando en una tienda de esas que venden por mayoreo, en el turno de la mañana, rodeada de gente, de ruido y de la luz del sol. Ya nunca volví a manejar por la noche. Gracias por escuchar Infranocturno. Si tienes una historia que aún no te puedes explicar, escríbenos. Hasta el siguiente.